Buen día y bienvenidos a Relatos Crípticos. Disfruten de las historias a continuación y si les gustan suscríbanse y den un like al video. Bien, esta es mi historia. Nuestra antigua casa estaba en una esquina, y en lugar de un patio trasero tenía un patio lateral, con una pequeña cubierta que envolvía la parte trasera. El comedor tenía puertas que daban a la parte trasera y allí hacíamos barbacoas y cosas así. Cuando tenía unos 14 años, solo teníamos un ordenador de sobremesa y una laptop para la familia. Mi hermano y yo nos peleábamos por el ordenador de sobremesa, ahí estaba instalado Diablo 2. Así que yo utilizaba el portátil para escribir música. Una noche en particular, mi hermano tenía un amigo en casa y ellos estaban abajo haciendo lo que sea y yo estaba en la mesa del comedor con la laptop. Como estaba enfrascado en mi escritura. No presté mucha atención a mi entorno, oí que llamaban a la puerta del patio, lo que me sobresaltó. Levanté la vista, esperando a mi hermano o a su amigo, el sótano tenía una puerta que daba a la terraza trasera también. De pie en la puerta, y saludando era una persona, no podía decir el sexo o la edad, que llevaba una máscara de cerdo de Halloween y nada más. Tenía un pene muy pequeño. Pensando que era mi hermano o su amigo, le dije buena esa, y le hice un gesto con el dedo y se fue. En cuanto se fueron bajé a echarles mierda, y para mi sorpresa y consternación, los dos estaban sentados en el sofá jugando a la PlayStation. Juraron hasta el cansancio que no era ninguno de los dos, y que era imposible que uno de ellos hubiera tenido tiempo de bajar y desenmascararse antes de subirse al sofá. Hasta el día de hoy. No tengo ni idea de quién fue el que llamó y saludó. También tuve un par de rarezas en la escuela primaria. El sexto grado, alrededor de los 10, 11 años. El profesor nos recuerda a Ned Flanders, buen tipo, muy tranquilo, muy religioso, engañosamente musculoso. La única diferencia es que el profesor mide como 1,80 metros. Haciendo lectura silenciosa. La puerta del aula es de madera con dos paneles de cristal arriba y abajo. Tocan a la puerta. Mira hacia arriba y ve a un hombre bien vestido de pie. El profesor habla con él en el pasillo y vuelve. Le dice a Kyle que su padre está aquí para llevarle a su cita. El profesor había sido avisado de que Kyle salía temprano para una cita, por cierto. Kyle es como un fan del metal, así que me sorprende que su padre parezca tan respetable. Sale y cierra la puerta. Lo veo fuera de la clase intentando volver a entrar, pero su padre empieza a apartarlo. Debe ser una cita con el dentista. La chica con la que estoy sentado levanta la vista. Veo a Kyle ser arrastrado fuera de la vista. La chica le pregunta al profesor quién era el hombre. El profesor le dice que no tiene nada que ver con ella, que es asunto suyo, etc. Alguien dice que era su padre para llevarlo a su cita. Pero entonces ella le dice al profesor que ese no es el padre de Kyle, ¿viven en la misma calle? Ella conoce al padre de Kyle. Su padre es más bien un ángel del infierno. El profesor tiene ese momento donde conecta los puntos. Salta de su silla y corre hacia la puerta. Grita por el pasillo que esperen. Luego empieza a correr tras ellos. Naturalmente todos corremos hacia la puerta. Kyle sollozando desconsoladamente. El profesor le da una paliza a este tipo. Después ya nadie lo ve como Ned Flanders. Resultó que obviamente era un secuestrador. Pero lo que había hecho era realmente muy inteligente. Todos los padres se concentraban en la puerta para recoger a sus hijos. Él se quedó allí con ellos como si estuviera recogiendo a su propio hijo. Entonces escuchó al padre de Kyle recordándole que iba a recogerlo para su cita en X, y Z. Entonces usó esa información para fingir ser su padre y tratar de secuestrarlo de la escuela delante de todos. No tengo muchas historias de X guardadas en mi disco, o en mi memoria, pero tengo una historia bastante larga que involucra a mi abuela y un montón de cosas raras en Kentucky. La mayor parte viene de cuando vivía con mi abuela durante unos años, más o menos de 2002 a 2004 si la memoria no me falla, y aunque había espacios entre los sucesos extraños, ciertamente no lo parecía. También debo mencionar que estaba viviendo con mi abuela en ese momento debido a la muerte de mis padres. Tenía 15 años cuando me mudé con ella en 2002, y era, al menos en ese momento, un vago que había abandonado la escuela preparatoria. Supongo que contaré una de las historias más cortas para ver si a alguien le interesa, o si debería irme a la mierda. Mi abuela era muy irlandesa, y era ferozmente fiel a las tradiciones populares de la isla Esmeralda.
Tenía un arreglo muy particular de decoraciones en cada habitación, un crucifijo con Jesús en la cruz, 2 adornos de pared de hadas, y un oso de peluche, o algún otro animal de peluche. Ella siempre me decía que era para apaciguar a las hadas de la tierra, sin dejar de mostrar reverencia a Jesús, pero como era un adolescente angustiado, pensaba que todo era una mierda. La primera noche que dormí en mi habitación en la granja, tiré la mayoría de los adornos, a excepción del crucifijo. Cuando me desperté por la mañana, todo lo que tenía en la habitación estaba mal colocado, ligeramente. Era una sensación extraña despertarse en una habitación en la que acababas de dormir, y notar que todos los adornos y muebles, estaban movidos unos pocos centímetros. Lo suficiente como para notarlo, pero lo suficiente como para hacer que pienses 2 veces si siempre fue así. Intenté ignorarlo, pero no dejó de molestarme durante todo el día, y por la noche volví a subir a mi habitación y reorganicé todo tal y como lo recordaba. En realidad no pasaba nada hasta mucho más tarde, cuando estaba a punto de irme a la cama. Oí un fuerte y agudo golpeteo procedente de la ventana, que me despertó de inmediato, pero me quedé paralizado. Supongo que debe haber sido una parálisis del sueño, pero la mayoría de los relatos que he escuchado sobre la parálisis del sueño la describen después de que alguien se despierta, mientras que esto fue justo cuando estaba a punto de dormirme. Me quedé atrapado en mi cama cuando vi que la ventana se abría y entraba una especie de silueta. Larguirucho, pero barrigón. No pude distinguir ninguno de sus rasgos, ya que se encontraba al borde de la luz de la luna de la ventana. Sentí unas ganas irrefrenables de vomitar, no podía sentir nada más, no podía oler, saborear, ni siquiera oír realmente, todo lo que oía era ese sonido del océano que se oye cuando se acerca el oído a una concha marina. Justo cuando la figura estaba a punto de acercarse a mi cama, oí que alguien se acercaba corriendo a la puerta de mi habitación. El pomo de la puerta sonó, ya que la había cerrado con llave antes de acostarme, y oí a mi abuela gritar algo a través de la puerta. Creo que fue algo en irlandés nativo, no estoy muy seguro, pero la criatura siseó y salió lentamente por la ventana una vez más, y la parálisis se rompió. Inmediatamente vomité sobre las sábanas y me apresuré a desbloquear la puerta para mi abuela, que procedió a darme un severo sermón sobre retirar los adornos, y cómo esto es lo que sucede cuando no apaciguas a las hadas. Esta historia viene mucho más tarde, era mediados de diciembre y hacía mucho frío fuera, decidimos tener un pequeño día de nieve, encendiendo un fuego furioso y relajándonos con algunos clásicos navideños. La abuela acabó acostándose temprano, probablemente sobre las 6 de la tarde, por aquí oscurece muy pronto, y yo me quedé hasta tarde viendo algunas películas mientras la abuela dormía. Tenía la televisión con el volumen bajo y las luces atenuadas. Fue durante una escena que no recuerdo bien en medio de Pesadilla en Elm Street que escuché algo bastante fuerte desde fuera de la ventana del porche. Había un banquillo en el porche que estaba colgado de unas cadenas de metal, y oí claramente cómo las cadenas se partían en dos y el banquillo caía al suelo. Al principio me sobresalté, pero encendí una lámpara junto a la puerta para asomarme a la ventana y ver bien. El columpio estaba roto, por supuesto, pero al mirar a través de la ventana parcialmente escarchada, sentí un intenso temor que me invadía. Aspiré aire entre los dientes y fui a cerrar las persianas, tratando de decirme a mí mismo que tal vez ver películas de terror solo me ponía nervioso. Y entonces me di cuenta de lo que me llenaba de miedo. Algo estaba sentado al borde de la luz que salía de la casa. Solo podía distinguir una vaga silueta, pero era la misma figura larguirucha y barrigona que había visto durante mi periodo de parálisis del sueño. Sentí que el corazón se me subía a la garganta mientras cerraba las persianas tan rápido como podía, apagaba la lámpara y me sentaba en el sofá, intentando decirme a mí mismo que, de nuevo, solo estaba imaginando cosas. Esto no funcionó del todo. Sobre todo cuando oí que algo se apretaba contra la puerta. No chocaba con ella, sino que sonaba como si algo, o alguien, se apoyara en ella. Tuve la clara sensación de que, bajo ninguna circunstancia, debía mirar a lo que se apretaba contra la puerta. Debo señalar que la puerta principal tenía una mirilla bastante grande a la altura de los ojos. Intenté levantarme con cuidado del sofá, manteniendo los ojos apuntando hacia el suelo para no ver lo que estaba allí. Oí un arrullo suave y claro procedente de la puerta.
como el de una madre que arrulla a su bebé, y sentí ganas de llorar. Tal vez eran recuerdos de mi madre antes de su muerte, o alguna otra cosa, pero estaba dividido mentalmente entre querer girarme y abrazar a lo que fuera que estaba en la puerta, y alejarme tan rápido como pudiera. Intenté orientarme, pensando un momento y haciendo lo posible por tragarme el miedo que tenía en la garganta, y se me ocurrió una idea brillante. Cogí el crucifijo de la pared de la habitación, cerré los ojos y lo apunté hacia la puerta. Sin embargo, por mucho que cerrara los ojos, lo vi, y lo vi retorcerse de agonía y retroceder ante la visión de Jesús en la cruz. Parecía tan malvado, solo de un vistazo. Retorcido, con espinas nudosas que sobresalían de su carne, y me di cuenta de que lo que antes creía que era una barriga era en realidad su rostro sonriente. Lo que estaba sentado sobre sus hombros era un bulto amorfo de carne que goteaba pus y flema. Me eché a llorar al verlo, y en poco tiempo mi abuela bajó corriendo las escaleras y me encontró hecho una bola en un rincón del salón agarrado a la cruz, con la televisión emitiendo estática y ahogando mis sollozos apagados. Mi abuela tenía unas cuantas gallinas cuando me quedaba con ella, vivían detrás de su casa y ponían de 4 a 6 huevos casi a diario. No soy un maestro de la biología, pero incluso en aquel momento eso me parecía muy raro. Traté de no prestarle mucha atención, descubrí que después de un tiempo viviendo en su casa, cuestionar lo sobrenatural solo lleva a cosas como la historia de la parálisis del sueño. Mi abuela nunca me dejó alimentarlas hasta que me acostumbré a los sucesos sobrenaturales de la casa, y dejé de hacer preguntas. Una mañana temprano, en torno a la Semana Santa, me envió a dar de comer a las gallinas y a recoger los huevos del gallinero. Sin embargo, algo me llamó la atención mientras los recogía y dejaba caer semillas en el suelo para que las comieran. De todas las cosas, había una pequeña madriguera detrás del gallinero. Del tamaño de un gato grande. No sería hasta más tarde esa noche que la curiosidad pudo más que yo. Me escabullí por detrás con una linterna y un palo luminoso por si acaso. Alumbré la madriguera con la luz y me di cuenta de que era mucho más profunda de lo que pensaba, ya que la linterna no llegaba al fondo. Rompí la varilla luminosa y la arrojé al interior, e inmediatamente empecé a oír movimientos en el agujero después de que la varilla aterrizara en el fondo. Una mano pequeña y sucia salió disparada de donde la madriguera parecía curvarse y agarró la varilla luminosa. La agarró. Hubo más movimientos durante 2 o 3 segundos, antes de que se oyera un siseo y el bastón luminoso volviera a salir del agujero, casi golpeándome en la cara. Al día siguiente, tal vez por coincidencia, mi cartera había desaparecido y solo la encontré más tarde junto a la madriguera, cuando daba de comer a las gallinas. Se habían llevado todas mis monedas, y lo único que quedaba eran unos pocos dólares y mi licencia de conducir. De vuelta con más historias, siento que debo contar una bastante larga. Mi abuela, siendo tan religiosa como era, me obligaba regularmente a ir a la iglesia. No era católica como muchos irlandeses, era pentecostal. Todos los domingos me arrastraba a la iglesia pentecostal local para un sermón. Una vez más, yo era un adolescente bastante conflictivo durante un tiempo, así que no me creía mucho, prácticamente me dormía en los sermones, hasta que un día en particular, creo que en julio, justo unos días antes de mi cumpleaños, el pastor sacó una enorme serpiente gris oscura. Estoy seguro de que era una mamba negra, aunque podría estar equivocado. Me llamó la atención inmediatamente, y aún más cuando dijo mi nombre. Nunca había tocado esta serpiente, y pensé que no era venenosa. Me encantan las serpientes como animales, las encuentro bastante fascinantes, y no dejé pasar la oportunidad de sostener una. Estaba un poco preocupado, como lo estaría cualquiera al sostener una serpiente enorme, pero el pastor me aseguró que todo iría bien y que el Señor me protegería. Acaricié con cuidado a la serpiente, que se escabulló un poco y abrió la mandíbula mostrando sus colmillos, y el pastor me dio una rata muerta por la cola para que la alimentara. La sostuve sobre la pequeña jaula en la que estaba enroscada la serpiente y ésta saltó, pero no por la rata. Sus colmillos se clavaron en mi muñeca y grité de dolor, agitando la muñeca por instinto para que la soltara. El pastor comenzó un sermón mientras yo tenía un ataque de pánico y trataba de sacar los colmillos de la serpiente de mi muñeca, y todo comenzó a ser borroso por la adrenalina.
Finalmente, la serpiente me soltó y fui a trompicones a por mi abuela, rogándole que me llevara al hospital, pero ella lo ignoró y me dijo que estaba bien. Me vi obligado a sentarme en aquella iglesia de calor sofocante mientras sentía que mis venas burbujeaban por la mordedura. La serpiente parecía mirarme fijamente mientras yo estaba tirado en el banco de la iglesia. Para cuando llegamos a casa apenas podía caminar, teniendo que subir casi a gatas las escaleras para llegar a mi cuarto, y me derrumbé en el borde de la cama, apenas pudiendo arrastrarme a ella. Debo mencionar algo para esta parte de la historia: nadie vivía realmente cerca de mi abuela, ella vivía en este pequeño rincón de los Apalaches con una amplia llanura detrás. Sin embargo, la única persona que la visitaba regularmente era el segundo hijo de mi abuela, y mi tío materno. Lo llamaré simplemente tío por ahora. Después de mi encuentro con la serpiente, estuve en cama los días siguientes. Sentía como una migraña en todo el cuerpo, y cualquier mínimo movimiento me hacía temblar y tener ganas de vomitar. Me sentía como si me estuviera muriendo, y estaba desesperado por ir a un hospital, pero la abuela se negaba a llevarme. Todo lo que podía comer durante este periodo era sopa, no sé lo que contenía, pero recuerdo que tenía un sabor amargo y acre, pero sabroso al mismo tiempo. Cuando llegó mi cumpleaños, me desperté de madrugada. A las 3 o a las 4 de la mañana, no estoy muy seguro, pero me despertó alguien, o algo, gritando una barbaridad. Después de tantos días de descanso, al menos tuve fuerzas para incorporarme y mirar por la ventana de mi habitación. Fuera, en la llanura, sobre una gran roca, vi lo que parecía una mujer resplandeciente allí sentada, llorando y gritando. Una vez más, había aprendido a no cuestionar la mierda sobrenatural que ocurría en la casa de la abuela, y traté de obligarme a racionalizarlo como una simple alucinación del veneno, pero sé lo que vi: una banshee. Me tumbé en la cama, ya agotado por un movimiento tan mínimo, y rápidamente me encontré desmayado una vez más. Cuando me desperté, alrededor de las 12 de la noche, había una caja de regalos sobre mi cama, y me sentía mejor en todos los sentidos. De forma poco natural, no había tomado ni una sola gota de medicina y aún así me sentía bien. La caja era un regalo de mi tío, era una PS2 polvorienta y unos cuantos discos viejos de varios juegos. Me levanté de la cama para ir a decirle a mi abuela que me sentía mejor. En la planta baja encontré una fiesta preparada para mí, o casi. No había pastel, pero sí serpentinas de cumpleaños y cosas por el estilo. Es algo de lo que quiero sentir nostalgia, pero es difícil con lo que vino después. Me dirigía a la cocina, donde solía sentarse mi abuela, cuando me di cuenta inmediatamente a través de la ventana de que estaba en la zona con las gallinas sollozando por algo. Abrí la puerta trasera para ver mejor y bueno, mi tío yacía muerto, tras haberse caído del tejado y haberse abierto el cráneo con una piedra pequeña pero afilada. Mi abuela ya había llamado al 911 y la ambulancia tardó mucho en llegar. Todavía me queda la sensación de ver cómo sacan a mi tío en una camilla por un salón lleno de adornos de cumpleaños destinados a mí. Me jodió emocionalmente durante mucho tiempo, y creo que también a mi abuela, que se distanció cada vez más tras su muerte. Siento como si una fuerza cósmica más allá de mí hubiera cambiado su alma por la mía, y hubiera reclamado su vida cuando en realidad era yo quien debía morir ese día. Sin embargo, este no es exactamente el final de la historia cuando se trata de la casa de mi abuela y su muerte, o de la mujer banshee que vi aquella noche. Mi abuela se compró un perro viejo no mucho tiempo después de la muerte de mi tío. Probablemente como apoyo emocional, y pareció funcionar. Lo llamó Otis, y siempre fue mucho más feliz con él cerca. Esta vez, la historia viene de mi abuela. En realidad yo estaba visitando a una amiga que vivía en la ciudad cuando todo esto ocurrió. Una noche se despertó y escuchó a Otis lloriquear a los pies de su cama, y pensó que tal vez solo necesitaba salir a orinar. Lo llevó abajo y abrió la puerta principal, sentándose en el porche mientras esperaba que hiciera sus necesidades. E inmediatamente se dio cuenta, mientras él estaba fuera, del débil sonido de los sollozos de una mujer, a lo lejos, procedentes del bosque que había frente a su propiedad. La abuela no era de las que aguantaban los espíritus, así que inmediatamente agarró a Otis por el cuello y lo arrastró hasta la puerta, cerrando la cerradura, y llevándolo a su habitación. Sin embargo, cómo murió Otis es mucho más alarmante.
Mi abuela se despertó esa mañana y fue a ponerse las zapatillas antes de salir de la cama, e inmediatamente sintió un aplastamiento húmedo bajo sus pies. El cadáver mutilado de Otis fue dejado junto a su cama. Estaba destrozada cuando volví unos días después, y sacó una botella de whisky fuerte que guardaba en el fondo de la nevera, que ya se había bebido hasta la última gota cuando la encontré. Hola X. Mientras hablaba con mi amigo, me envió un vídeo de su televisor, acercando una cara rodeada de estática. Están residiendo en un hotel Super 8 con canales 1 a 68, pero encontraron un canal 73 sin nombre. En la esquina superior derecha del vídeo pone Plus TV, que parece ser un servicio de radiodifusión finlandés ya desaparecido. No hay sonido y el fabricante del televisor es Samsung. Han encontrado otros canales con estática y sin sonido, pero ningún otro tiene la cara o el logo de Plus TV. Aquí hay un video del canal más otros canales estáticos. Ni nosotros ni las otras dos personas a las que se les ha dicho esto han encontrado nada en internet al respecto. Espero que hayan disfrutado de las historias presentadas. Si te gustó el video suscríbete pues seguiré haciendo más contenido como este y publicando lo más pronto posible. Les deseo un buen día.